Bienvenidos a un nuevo capítulo de Prócer en la Historieta, el programa que tenemos en la editorial para explorar a grandes referentes del cómic nacional. Y hoy tenemos el honor de tener como entrevistado a un grande de la historieta nacional del periodo de oro, ¿no es cierto?, del cómic chileno, autor y dibujante de grandes títulos que ha tenido en la historia de nuestro cómic. Me refiero al gran artista don Germán Gabler. ¿Cómo está don Germán? ¿Cómo se encuentra? Bien, aquí estamos, listos para enfrentar, digamos, algunos nuevos desafíos, algunas ferias que vienen. Hay algunos proyectos en carpeta que espero que pueda empezar a desarrollarlos de aquí a fin de año. Así que estamos bien y con muchas ganas de hacer cosas. Qué bueno, me alegra escucharlo, don Germán. Me gustaría empezar por conocer sus inicios. ¿Cuáles fueron sus primeros acercamientos con la historieta y el cómic? Bueno, yo partí dibujando como a los 5 años. Más o menos un año, como a los 6 años, empecé a dibujar cómics. Dibujaba cómics de mi propia autoría, obviamente con unos guiones de niño. Y ¿Ya? básicamente la mayor parte de los dibujos que hacía yo era cómic. Aprendí a dibujar otro tipo de cosas, anatomía humana y cosas por el estilo, pero yo me centré básicamente en dibujar cómics eh, prácticamente toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Perfecto. ¿Se acuerda más o Eh, menos su primera influencia en el cómic? ¿En qué cómic se basaba para bueno, dibujar? básicamente fui influido por el cómic norteamericano, porque en mi casa llegaba la revista Pulgarcito, donde venía, digamos, Flash Gordon, El Príncipe Valiente, Roy Rogers, ese tipo de cómics fueron los que me influenciaron. Básicamente el dibujo norteamericano. Y sus primeros como acercamientos así como al terreno más ya profesional, ¿tiene algún curso académico relacionado al dibujo, a la historieta? Bueno, cuando estaba niño tomé un curso en el Instituto Argentino de Dibujo, pero era básicamente dibujo cómic. Eh, sí compré los libros de Andrew Loomis, que eran sobre ¿Ya? anatomía humana, para, digamos, perfeccionar el estilo, digamos, el conocimiento en ese tipo de dibujo. Pero básicamente yo me guié por los cómics que leía, como digo, Príncipe Valiente, Flash Gordon, eh, Evita Jones, ese tipo de dibujos fueron los que más me influyeron, y especialmente en cuanto al trazo a tinta, Frank Robbins, que hacía el Juan el Intrépido. Eso yo diría que fue una de mis mayores influencias. Ahora, yo empecé en esto profesionalmente en el cómic el año 65, cuando mi amigo Jorge Carballo, Jorcar, que era un gran dibujante publicitario y además de caricatura, me presentó a Temo Lobos en Zigzag. En ese Ah, momento perfecto. Temo Lobos estaba dirigiendo la revista Rocket. Vio ¿Sí? unas muestras que le había llevado yo de algunos dibujos de ciencia ficción. Y me dijo, bueno, mira, tienes condiciones, pero te falta un poco de práctica. En realidad yo había dejado de dibujar, estoy hablando del año 65, yo tenía 23 años, y yo había dejado de dibujar como a los 18 años porque la- en la adolescencia, con la juventud, estaba en otra cosa. Además estaba estudiando en la Universidad Católica Ingeniería Química. Entonces me había alejado un poco del dibujo. Pero movido por Jorge Carballo, aparecí ahí en Zigzag con Temo Lobo, y eh, quedamos en que iba a seguir practicando, pero Temo se interesó porque yo les envié unas páginas que tenían algún argumento, y me dijo, yo necesito guiones de ciencia ficción, ¿tú puedes hacerlo? Sí, le dije. En ese tiempo mi literatura favorita era la ciencia ficción. Yo me había leído prácticamente todas las novelas que había editado Minotauro, H.P. Lovecraft, Arthur Clarke, Ray Bradbury, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre había hecho guiones desde chico y había leído una cantidad impresionante de libros en mi juventud, entonces tenía los elementos, y había leído además sobre cómo hacer cómics, tenía, digamos, los elementos como para ir construyendo algunas historias. A Temo le gustaron mis primeros guiones y empecé a colaborar en ese sentido mientras seguía practicando para recuperar, digamos, la destreza en el dibujo.
un poco tiempo después, cuando ya había entregado varios guiones, me dijo Temo, bueno, ¿cómo está la mano? Le dije, bueno, he progresado, he estado haciendo. Entonces me dijo, mira, haz una cosa, eh, dibuja unas historietas a lápiz y yo te las paso a tinta. Yo casi me fui de espalda porque tenerle el honor de que Temo Lobo fuera mi partner en hacer una historieta para rock era como demasiado. Por supuesto, bueno, hice la historieta y creo que terminé haciendo unas 6 o 7 historietas en conjunto con Temo, en que yo hacía el lápiz y en la tinta, pero los guiones eran míos. O a medias con mi hermano Guillermo, que también era guionista en esa época de Zigzag. Estaba en Rocket cuando se acercó Gilberto Urzurún, que era otro dibujante de los antiguos, que estaba dirigiendo 2 revistas que eran Sueños Maravillosos y Mundos Fabulosos. Y enterado de que yo hacía, digamos, guiones también, y él estaba muy necesitado, que tenía 2 revistas quincenales que digamos, conformar. Entonces me pidió que le hiciera otros guiones. Y ahí empecé a entregar una serie de guiones a Ursurún, y además me pidieron dibujo. Y creé personajes como el Duende, el Mago y otros, digamos, para estas revistas. Y ya ahí me fui metiendo ya de frentón, digamos, la parte de dibujo y fui empezando a hacer no solamente el lápiz, sino que pasando a tinta. Perfecto. Don Germán, antes de continuar, bueno, también cabe destacar de que su trabajo muchos lo conocen en mi grado particular por su talento como dibujante, pero usted nombró también el aspecto como guionista, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Cuál usted denota que son las similitudes y diferencias entre la realización de el guión y la ilustración en el terreno ya profesional de esos años? Bueno, sí, yo diría que el guión es más sencillo en el sentido de que escribir a máquina, que primero, digamos, hacer un boceto de cuál es la idea en general, ¿no es cierto?, en una hoja, y después sentarse a la máquina a escribir, digamos, las escenas. Yo tenía, digamos, tenía un libro que se llamaba Arte y Ciencia de la Historieta, que lo había comprado cuando tenía como 10 años, que daba, digamos, bastantes directrices sobre cómo configurar un guión, pero la inventiva es algo que la tiene uno, digamos, es innata. A uno lo ayuda obviamente el leer, 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 leer y leer cientos de libros, cientos de guiones, porque uno va tomando una parte de algo, otra parte de acá. Además, yo era muy aficionado al cine, sobre todo al cine de aventura norteamericano, así que, bueno, había un montón de ideas que me daban vueltas en la cabeza y uno las va barajando y las va transformando y sale un guión propio, porque yo no solamente hacía guiones, por ejemplo, de fantasía, sino que hacía guiones de guerra, guiones de cowboy, de todo tipo, digamos, y especialmente los de ciencia ficción, que eran los que eran más apreciados por los directores de Rocket. Perfecto. Ahora, el dibujo es otra característica. Es decir, no todos los dibujantes son guionistas y no todos los guionistas son dibujantes. Hay sí gente que hacía sus propios dibujos, como guiones y dibujos, como Máximo Carvajal, por ejemplo, que era un dibujante bastante conocido. Pero la mayor parte de los dibujantes de Zigzag eran más bien dibujantes. ¿Cómo eran los plazos y los tiempos que en el caso de Rocket, donde funcionaba como editor, ¿no es cierto, don Temo Lobos, qué tiempo les daban a ustedes para entregar los trabajos? Bueno, en general había tiempo para desarrollar los guiones, porque en general Temo iba armando un stock de historietas, pero más o menos las historietas de Rocket eran entre 6 y 8 páginas o 10 páginas. Más o menos uno tenía un par de semanas como para hacer la historieta. Pero más adelante, cuando yo entré ya de lleno en el proceso de producción, porque yo combinaba los estudios en la universidad, yo no me retiré de la universidad, seguí estudiando. Entonces seguía, iba a una escuela, y desgraciadamente mi carrera era bastante exigente porque tenía clases en la mañana y laboratorios en la tarde. Entonces en la noche y los fines de semana era cuando yo dibujaba. Ya cuando terminé la escuela, ahí pude dedicarme 100% al dibujo. Y el, el nivel de producción mío era más o menos de 1,5 páginas a 2 páginas diarias.
Perfecto. cuando estaba en plena producción. Pero obviamente cuando estaba haciendo guiones ya tenía que dedicarle más tiempo a los guiones, entonces la producción era un poco más, menguaba un poco. En Pero Rocket así siempre todo, yo era, debo haber sido uno de los dibujantes con más producción de zigzag. perfecto, en Rocket siempre era como la temática ciencia ficción, ¿no es cierto? Sí, ciencia ficción, pero básicamente, fantasía y ciencia ficción, pero básicamente era ciencia ficción eh, tipo sociológica, muy influido por estos autores como Ray Bradbury. No había tanto cowboy espacial como, por ejemplo, podría ser el caso de Flash Gordon o Star Wars, una cosa así. Era como más o menos literatura de anticipación, es decir, y cómic de anticipación. Es decir, el impacto, ¿no es cierto?, de las nuevas tendencias tecnológicas en la parte sociológica, en el comportamiento de los seres humanos y en la sociedad futura. Mm, Básicamente Rocket tenía eso. Yo creo que significaba que la revista fuera más bien elitista, que no era una revista de gran tiraje, pero ya. se vendía dentro de los volúmenes que Zigzag consideraba razonables y se transformó con el tiempo en una revista que es legendaria. Es un gran referente de la ciencia ficción nacional, de todas formas. ¿Y las temáticas en la otra revista, en Sueño Maravilloso y Mundo Fabuloso, de qué trataban en específico? A ver, en esas dos revistas era bastante abigarrada la temática, pero por ejemplo yo hice adaptaciones de los cuentos de la Mesa Redonda, el Rey Arturo y la Mesa Redonda, hice mitos escandinavos, hice adaptaciones de las Mil y una Noche, mitos griegos, creé un mago árabe que tenía un sobrino que tenía, digamos, aventuras en Bagdad, etcétera. Creé un duende que era la inspiración de un eh, el autor fracasado y ¿Ya? un marino se llamaba Papa Joe, que era un marino retirado que le contaba historias a sus nietos de las hazañas que había hecho, las aventuras que había corrido él en su época de marino y que a veces no sabía si realmente estaba contando la verdad o inventando un cuento. Y esos fueron más o menos los personajes que tuvieron más éxito de lo que yo hice para esa revista. Ahora, esta revista, desgraciadamente, el director, que era Cruz, un tipo muy buena persona y todo, pero se echó la responsabilidad de dos revistas encima, quincenales, que demandaban un gran trabajo. Y en algún momento empezó a tener problemas con talleres y eh, terminaron las revistas. Es Mm, decir, no tuvieron un ciclo de aparición muy largo. Eh, y perfecto. sencillamente se terminaron. Bueno, y también se terminó Rocket. Se terminó Rocket porque Temo no, la verdad que no tenía tiempo para, para seguir dirigiendo la revista y aparentemente no hubo interés en nombrar a otro director o Temo no quiso traspasar porque se suponía que él era el dueño de la franquicia. ¿Y en Se qué momento, terminó Rocket. don Germán, pasamos Bien, ya a otro de sus grandes íconos en su trabajo, que es los títulos de James Bond? ¿Cómo sucede esa transición? claro, yo, es decir, después de Rocket y Sueño Maravilloso y Mundos Fabulosos, yo empecé a hacer el Cherry de los Milagros, que ¿Ya? entré en plena historietas de cowboy. Y también hice El Muertero y Fly Bertie, digamos, en cowboy. El año 68, esto ya llevaba yo 4 años trabajando en Sokimich, me llamó la directora Elisa Pérez de Walker, conocida como Elisa Serrano, que fue una gran escritora nacional, y me dijo, Germán me dijo, la empresa ha comprado los derechos para editar las novelas de Jane Bond en formato cómic y queremos que usted se haga cargo. Lo que pasa es que dentro de los dibujantes, el único que hablaba inglés y que podía leer inglés sin problema era yo. ¿Ah? No tenía mucha competencia, afortunadamente, en ese sentido. ¿Ah? Eh, Estaban en ese momento, las 13 primeras novelas de Jane Bond estaban publicadas ya. Y había dos novelas traducidas, que era de Rusia con Amor y El Doctor No, pero las traducciones eran bastante malas. Entonces me encargaron a mí que tradujera las novelas y las adaptara al cómic. Entonces partí a una librería que era bastante conocida, la librería de estudios,
y compré una caja que venía con las 13 novelas de James Bond. Empecé, digamos, a primero a traducir las novelas, y mientras tanto iba entregando guiones de eso, y las tomaron, digamos, los dibujos los tomaron dibujantes como Abel Romero, Lincoln Fuentes y Hernán Girón. Y yo seguía preparando material para, digamos, para surtir a estos dibujantes. Pero posteriormente, ya una vez que se acabaron las novelas de Ian Fleming, empecé a dibujar yo y a hacer los guiones, pero también en compañía de otros dibujantes. Es decir, yo hacía un número al mes y había otro dibujante que hacía otro número y así. Ahora, James Bond fue el segundo cómic más vendido de Zig-Zag, después de Tío Rico, de Walt Disney. ¿Sí? Una gracia, porque Tío Rico era un personaje internacional. Claro, teníamos la licencia de James Bond, digamos, que también era conocido, pero era la revista, digamos, de cómic serio, que era la más vendida, vendía del orden de 80.000 ejemplares quincenalmente. Ahora, James Bond, el que producía Zig-Zag, se vendía en toda Latinoamérica. Yo vi una vez en un diario panameño dominical cómo aparecía un James Bond completo dibujado por mí, con tapa, contraportada, guiones y dibujos interiores, que venía inserto en un diario dominical en Panamá. Nosotros no teníamos idea que Zig-Zag vendía sabíamos que había digamos, en Perú, Bolivia, y sabíamos que en Colombia Zig-Zag tenía una especie de sucursal, ¿no es cierto?, que reeditaba las revistas para Colombia, Ecuador, Venezuela y también Centroamérica. Es decir, yo calculo que James Bond, que se hacía acá, con los guiones míos y dibujos de otros colegas y míos también, debe haber vendido el orden de unos 400.000 ejemplares quincenales. ¿Qué dificultades había ahí en adaptar estos guiones que me imagino que la franquicia les entregaba a ustedes? Porque usted tenía que traducirlo, me imagino, y que había una adaptación ahí para traducirlo a historietas y todo eso. Claro, sí, bueno, yo traduje las 13 novelas que estaban hechas de James Bond en ese momento, y más la 14 que vino después, pero el resto de los guiones los hizo todos yo. Los guiones me pertenecen, los derechos a mí. Eso quería llegar también. James Bond editó 59 ejemplares, así que hay 40 y tantos guiones que son míos. Precisamente quería llegar a eso. ¿Qué limitaciones le colocaba a la franquicia? Me imagino que habían cosas que podía hacer o no hacer el personaje, tenían ciertas indicaciones para cómo tratar la historia y los guiones, ¿o no? ¿O les daban cierta libertad? No, en ese sentido yo tenía libertad absoluta para hacer lo que se me ocurriera. Mire. No, jamás. Incluso hay un profesor de la Universidad de Chile que escribió un artículo hace tiempo que se llamaba Anticomunismo a la chilena, la historia de James Bond, ¿no? Suponiendo, sin haberme entrevistado a mí o a alguien que había una cierta intencionalidad de Zig-Zag, ¿no es cierto?, para mostrar el lado, digamos, favorable a James Bond o al mundo occidental, en contraposición, digamos, con la Europa del Este. Yo ubiqué al profesor y le dije, bueno, que estaba redondamente equivocado, porque la verdad es que a mí nunca nadie en Zig-Zag me dijo qué es lo que tenía que escribir y qué no tenía que escribir. La única vez que hubo un proceso de censura por un guión mío de Zig-Zag era porque aparecía James Bond besándose con una niña en bikini bastante reducido, no una escena, pero una escena sexy, sobre una roca. Y me llamó la directora y me dijo que tenía que cambiar el dibujo. Y yo le dije, no lo voy a cambiar. Es que Gabler me dijo, usted tiene que cambiar el dibujo, yo soy la directora y yo le doy la orden. Sí, le dije, usted la orden, yo no lo voy a cumplir. Le dije, yo hago el dibujo, yo estoy a cargo de James Bond, y este es James Bond, y James Bond hace este tipo de cosas, señora. Sí, justamente, sí. Así que no se preocupe, le dije, porque nadie va a reclamar por esto, porque James Bond no lo leen los niños de kindergarten, los leen los jóvenes, los lolos y adultos jóvenes. Y es la característica del personaje. Bueno, y después de una discusión me dijo, bueno, haga lo que quiera, pero usted responde. Yo respondo, le dije. Bueno, se publicó
la revista y nadie reclamó. Así que gané yo esa vez. Pero como te digo, no había, obviamente, si hubiera habido algunas cosas de, de- de ofensas a la moral y todo, Zigzag habría intervenido, pero había mucha libertad en cuanto a la ejecución de los guiones. ¿Y cuál era su fuente de inspiración así para una historia de James Bond? Porque hizo muchísimas, ¿no es cierto? Bueno, yo había leído bastantes novelas de espionaje, no solamente las de James Bond, sino que también un personaje que hacía Michael Caine, que hizo un agente secreto, y había leído también novelas de John le Carré, había leído novelas de, bueno, otro tipo de novelas de, pero básicamente uno con el tiempo, con todo lo que ha leído, va creando una especie de mecánica de cómo hacer el guión, ¿no es cierto? Va tomando, como digo, algo de una pequeña parte de algo y lo va transformando y lo va mezclando de otra forma. Es una técnica que tenemos yo he leído después libros sobre la escritura de guiones, pero yo fui absolutamente autodidáctico, es decir, Mm. salvo lo que aparecía en este libro, Arte, Ciencia y la Historieta, que era un libro bien entretenido, pero básico, y como lo digo, lo leí yo cuando tenía 9 años. Yo creo que yo me formé como guionista por la cantidad estratosférica que leí de revistas y de novelas. Yo tenía un hermano mayor que fue guionista de Rocket, que era fanático de la lectura. Yo creo que nosotros en la época de vacaciones, por ejemplo, nos despachábamos un libro diario, por lo Perfecto. menos. Y íbamos a las películas, en ese tiempo había estos famosos rotativos de 2 películas, incluso 3 y 4 en las funciones populares, y de repente con mi hermano nos instalábamos y nos veíamos 4 películas. Es decir, y obviamente uno va absorbiendo eso, porque bueno, yo tenía la mentalidad, ¿no es cierto?, de crear historia, porque hay mucha gente que va al cine y nunca va a escribir un guión. Pero bueno, a mí me resultó así. ¿De dónde salió eso? No me lo explico. ¿Tiene alguna historia favorita ahí de lo que escribió para James Bond? ¿Alguna que a usted le guste más que otra? Bueno, hay una que me felicitaron, el corrector de prueba era muy exigente, ¿ah? Teníamos algunas discusiones a veces sobre algunas frases, porque él era más formal, y yo tenía un lenguaje un poco más abierto, castellano por supuesto, pero hay una historia de James Bond que a mí me gustó mucho, que eh, está basada un poco en una película japonesa que se llamaba Rashomon, que después se, ter- se hizo una película francesa que se llamaba El Pozo de las Tres Verdades, que es Sí. la misma historia contada por 3 personas en que las historias que cuentan coinciden con los hechos, pero no son reales. Esta historia, James Bond termina un caso en Escocia y al, como había tenido una aventura antes en ese mismo pueblo, pasa a saludar al inspector de, de policía que había, en el momento que hay un noble británico que aparece muerto en su casa de campo, que se dio con un disparo en la sien, no hay arma no es suicidio aparentemente porque no hay arma, ¿Ya? y hay 3 sospechosos que son la esposa muy joven el sobrino que tiene eh, intereses con la dama, esta esposa de su tío, ¿no es cierto? Y por supuesto el mayordomo. Y el inspector es un poco torpe en cuanto a que siempre determina quién es el culpable y decreta digamos, que lo tomen preso, pues siempre James Bond aparece y le dice, pero mire, aquí hay algo que no cuadra, y bueno, así se va dando el guión. Qué genial, Y qué la genial. verdad que es un suicidio en que el tipo ha metido la pistola dentro de la chimenea, a- digamos, atada con un elástico, con una banda elástica, y se ha suicidado y ha hecho que el arma se vuelva por la chimenea hacia adentro. Ha puesto un arma parecida en la ropa de la mujer, y él sabe, bueno, que eventualmente se van a dar cuenta que no es el arma homicida, pero lo que pasa es que quiere crear una situación
de venganza con respecto, pues se ha enterado de que la mujer lo ha engañado, se ha enterado de la traición de su sobrino, que además maneja sus cuentas, le ha estado robando plata, y además está desahuciado porque ha recibido la noticia que se va a morir, así que decide hacer esta gracia. Y esto James Bond no tiene nada que ver, digamos, en la parte espionaje, sino que es un caso que le cae de rebote. Ahora, esto fue muy aplaudido en Zigzag el guión, porque supe manejar bien esto de las tres verdades. Es decir, es un hecho que se puede contar de tres maneras distintas, pero ninguno es cierto. Y la mujer miente, el mayordomo miente, y el sobrino miente, pero ninguno de los tres es culpable. Perfecto. Eso De hecho, creo que le dio hay otros guiones que son... No, que le dio una connotación un poquito más como de inspector, ¿no es cierto?, de investigación, no solamente de espionaje al personaje de James Bond. También me parece bastante interesante. Y me imagino que tenía bastante también interiorizado la psiqui del personaje de James Bond, cómo actúa bajo ciertas situaciones que incluso no son tradicionalmente las que realiza, ¿no es cierto? Claro. Ahora, hay otros guiones también de James Bond, por ejemplo, hay uno que él va en busca de un científico alemán que está en el Amazonas, refugiado, y le encargan a él digamos, lo traiga, lo capture y se lo lleve a Inglaterra porque es un tipo que le puede servir digamos, al Ministerio de Guerra inglés porque posee secretos importantes. Y al llegar a Brasil se encuentra que hay un agente ruso que viene a buscarlo y viene también un comando de israelitas a capturarlo. Y ahí se arma, digamos, bueno, los comandos israelitas toman, porque es un número mayor de gente, y capturan a James Bond y se llevan a este científico a través de la selva para poder sacarlo de ahí, llevarlo a Israel y juzgarlo. Ahora, en el camino van pasando algunas cosas, ¿no es cierto?, en que James Bond empieza, porque no saben cómo comportarse, no tienen la preparación. Y además hay un agente ruso que viene a lo mismo, que también... Claro, ese es otro de los guiones que también me acuerdo y que fue bastante celebrado. Pero en general los guiones son bien sólidos, ¿eh? No, los hice con mucho cariño, digamos, con bastante información. Llegó hasta los 58 números aproximadamente. 59 números. 59. ¿De ahí no continuó más la serie o usted decidió dejarla por otros proyectos? No, lo que pasa es que James Bond se terminó porque... A ver, James Bond se terminó porque ganó Allende las elecciones. El sindicato de empleados de Soquimich decretó la huelga y se tomó la empresa. Ahora, en ese momento Zigzag, por motivos que no tenían nada que ver con el departamento de historieta, no estaba pasando por un buen momento económico, así que llegaron a un acuerdo para vender la empresa al gobierno, y de ahí se creó Kimantú. Ahora, una de las primeras decisiones que se tomó fue terminar el contrato que había con los dueños, es decir, los que tenían los derechos de James Bond, por considerar que la revista era fascista. Ahora, en realidad la revista de fascista no tenía nada. Lo que pasa es que en ese momento en el mundo habían dos bandos, ¿no es cierto? Estaba digamos, el bando occidental y era la Guerra Fría. Claro. Y estaba, digamos, digamos, la Unión Soviética y los satélites. Y James Bond respondía a esa característica. Ahora, yo lo que sí había yo tratado de eliminar la cosa ya en, digamos, Occidente y Rusia, y había generado, digamos, un malo internacional, un tipo que se llamaba el hombre sin rostro, que era un sudafricano, que le habían quitado sus tierras en Sudáfrica y quería destruir Inglaterra y el mundo occidental. Es decir, para salir un poco de la parte política. Pero de todas maneras la dirección consideró que, bueno, que James Bond era, como digo, una revista fascista y todo, y lo terminaron. Y eso significó el fin de mi carrera en Zigzag, porque yo no acepté seguir trabajando para Kimantú.
primero porque no estaba dentro de mi costumbre, ¿no es cierto?, hacer guiones teñidos Claro, sí, políticamente, porque yo sí. hacía guiones para entretener y me estaban forzando a hacer guiones con mensaje y la verdad que yo preferí irme. Y ese fue el fin de mi carrera en zigzag, Bueno, fue una tónica que le que pasó a fue muchos dibujantes de bastante la lamentable. época. Pero muchos se quedaron, ¿ah? Porque, bueno, hubo dibujantes que se fueron con zigzag. Lo que pasa es que se fueron a pincel. Sí, sí. Ahora, yo no hice eso, primero porque como yo me quedé más tiempo en Quimantú pensando, en ese momento yo había presentado un proyecto de revista infantil a, a Zigzag que iba a competir con Mampato. Entonces me había nombrado director de la revista, yo tenía unos personajes que había creado, había formado un equipo bastante eficiente de dibujantes y guionistas, y yo iba a contar con digamos, digamos, la gracia de ser director, con lo que me significaba un sueldo de director, más un porcentaje de la venta, más algunos guiones que podía haber hecho, algunos dibujos. Es decir, yo me sentía absolutamente realizado. Entonces, vino este remesón, ¿no es cierto?, político y dentro este cambio en la empresa, y obviamente cambió digamos, el escenario en el que estaba concebido el proyecto mío y se me empezó a pedir que hiciera cosas, digamos, de otro tipo, ya con una orientación bastante política. En Claro. ese tiempo estaban estos sociólogos franceses o belgas, creo que eran los Matelar. Entonces yo preferí renunciar e irme. Y me fui a trabajar en mi profesión de ingeniero químico a Sokimich, que era una empresa estatal, pero me conseguí, digamos, un cupo y una pega a través de algunos conocidos y empecé a desarrollar mi carrera, digamos, en el mundo de la química. Primero en un laboratorio de investigación y después, bueno, tuve varios ascensos en Sokimich Perfecto. hasta llegar a ser, digamos, jefe de la división de estudios, asesor del gerente de venta y de ahí seguí en la industria química. En, Paralelamente, eso sí, durante el gobierno de la Unidad Popular, yo empecé a dibujar para Argentina ya, porque una editorial argentina me contactó a mí y me encargaron hacer varias adaptaciones de novelas famosas para cómic. Y ahí de hecho, tuvo Ivanhoe, Los Tres Mosqueteros, El Retrato de Dorian Gray, Tom Jones, que es una novela típica inglesa, digamos, bastante conocida. Hice 2 tomos de Las Mil y Una Noches y 2 tomos de Edgar Allan Poe. Fueron creo que ocho novelas. Y con eso me mantuve, digamos, durante la época que estaba en Sokimich, que obviamente mis ingresos habían bajado bastante con respecto a lo que yo ganaba como dibujante y guionista. Así que para los argentinos en esa época era bastante económico encargar en Chile. ¿Por qué? Porque ellos venían con dólares, ya. los cambiaban en el mercado negro chileno y a mí me pagaban en pesos. Entonces, para ellos les salían los dibujos mucho más baratos que en Argentina. ¿Eh? Y para Mira, mí era bueno porque realmente me fue bastante bien con ellos. Y ya. después de eso aparecí en Mampato, gracias que me presentó una prima de mi señora que era secretaria de la revista Mampato. Sí que me tocó el periodo en que estaba Di Girolamo, Vittorio Di Girolamo como director de Mampato. Fui a conversar con él, me presentó, él me ubicaba más o menos, y me dijo, mira Germán, me interesa sí contar contigo, pero eh, piensa en algo chileno, porque me dijo, yo veo que tenemos muchas historietas en Mampato que vienen de Francia, que vienen de Italia, y yo quiero algo chileno, así que si tú me traes algo chileno, yo creo que podemos hacer. Y ahí se me ocurrió crear Los Cuatro de la Alborada, que no sé si los ubican ustedes, ¿Ya? unos personajes que fueron reeditados hace poco por Moisés Jason acá, y que tuvieron bastante éxito y dejaron mucha huella. Por ejemplo, este dibujante Martínez de Mochadí dice que se inspiró en Los Cuatro de la Alborada para iniciar su carrera como dibujante. Ahora, el estilo Ya. de él es distinto, pero él quiso hacer algo chileno y de ahí salió, digamos, esta historia de la ballena. Y bueno, Gonzalo Martínez me ha comprado varios originales de Los Cuatro de la Alborada. Mira, Y qué genial. somos Ahí hay todo un tesoro, don Germán.
Ya, don Germán, estábamos hablando de su participación en Mampato, ¿no es cierto?, con los cuatro de la Alborada, y también su Claro. participación como con encargos internacionales de Argentina. Pero revisando su biografía, creo que nos saltamos su participación en Jungla y en Ruta 44, que me parece que es anterior a esta fecha, Sí, ¿no es cierto? sí, claro. Es lo que pasa que Jungla corría en paralelo con James Bond, porque por eso que yo no hice la mayor parte, es decir, hice del orden de unos 16 o 17 de James Bond, porque yo tenía que hacer también guiones y dibujos para Ruta 44, que era, Ya, había un personaje que había sido creado por Héctor Estergel, Oestergel, y que se llamaba Jimmy Tornado Salas, que empezó, digamos, en zigzag, dibujado por un argentino bastante destacado que de apellido Sopi. Pero algo pasó con Estergel y Zigzag, que no llegaron a un acuerdo. Me da la impresión de que hubo un problema de tarifa, digamos, en cuanto a los guiones, que me ya, imagino que Estergel quería, digamos, eh, ganar mucho más. Entonces dejó la historieta y también dejó el muertero, que era otro personaje que también lo hacía yo en la revista Far West. Entonces desapareció Estergel y este Jimmy Tornado Salas cayó en manos de Hernán Girón, otro de los dibujantes, un muy buen amigo mío, que empezó a dibujar esto, pero después lo dejó porque él partió con James Bond. Entonces me volvieron y me entregaron a mí Ruta 44, mientras yo hacía los guiones de James Bond. Así que después yo combinaba las historietas de Jimmy Tornado Salas con las historietas de James Bond. perfecto. ¿Ahí Ahora, en realizaba cuanto a guión e Jungla, ilustración o solamente guión? no, en ruta de guión y ilustración. Los guiones de Jimmy Tornado Sales eran todos míos. Perfecto. Ahora, en Jungla, yo lo que hice solamente fueron guiones, pero fueron, no recuerdo si fueron 2 o 3 guiones, no más allá, por lo siguiente. El guionista de Jungla era Juan Marino, el mismo que hacía los guiones de El Doctor Morte. Sí. Ahora, me da la impresión de que en algún momento Juan Marino estaba tirando la cuerda, porque a lo mejor quería que le pagaran más por los guiones, entonces empezó a atrasarse con los guiones de Hum. Ahora, atrasarse con una revista es complicado porque Talleres era muy estricto en los plazos de entrega del departamento de historieta a todo lo que era el trabajo de fotografía interna, digamos, el preparar los rollos, etcétera, el colorido. Entonces, incluso si una revista no llegaba a tiempo a taller, podía no aparecer, y eso lo pagaba el director. Entonces, en algún momento medio complicado, me llamaron a mí para que hiciera unos guiones de ruta, porque estaban muy, muy aproblemados, y yo hice 2 guiones, dos o tres creo que fueron. Eh, por supuesto que el corrector recibió los guiones, esto es una anécdota divertida, llamó a Juan Marino y le dijo que yo había entregado unos guiones excelentes para Jungla. Por supuesto que Juan Marino, digamos, a los 2 o 3 días llegó con los guiones que nos había entregado, porque vio que le había salido competencia al camino. Ahora, yo no estaba en condiciones de hacer más guiones, porque yo tenía que hacer los 2 guiones de James Bond al mes, más un guión o 2 guiones de Ruta 44, y de repente algún guión de Cowboy. Ahora, como digo, lo de Jungla fue, digamos, en un momento especial, digamos, no, pero también hay otra revista en la que yo trabajé que fue El Zorro de Walt Disney. Ya, sí, si me pudiese contar algo de eso. Claro, en la revista Zorro también yo era especialista en apagar incendios, porque había un dibujante que era de Hoover, Julio Berrío, muy buen dibujante, pero que era lentísimo. Y además tenía muchos problemas de entrega, justamente porque era muy meticuloso en su trabajo o hacía otras cosas, no sé. Entonces siempre tenían problemas de entrega con las historietas que tenía él a cargo, y me llamaban a mí de urgencia, me decían, oye Germán, necesitamos una historieta del Zorro de 8 páginas, pero tiene que estar
en la semana o en 6 días más. Y me tocaba a mí hacer el guión de la historieta más los dibujos. Ahora, de eso Ya. debo haber hecho unos 7 o 8 zorros, digamos, en mi carrera. Y no me gustaba mucho hacerlo porque Walt Disney tenía la maña que no lo dejaba firmar a uno. Es decir, yo Ya. tengo historietas del zorro, que las ubico además porque tengo las pruebas de imprenta en mi casa, y no aparece mi nombre ni como guionista ni como dibujante, sino que aparece solamente Walt Disney. Mira, ¿no? Y Walt Disney no hizo nada. Tenía, Puso el nombre nomás. tenía el guión del zorro, que me da la impresión de que el zorro, además que compraron los derechos, porque el zorro no es creación de Walt Disney, parece que era de un autor mexicano o algo así, ¿no? Bueno, pero eso fue, bueno, Jungla fue 2 guiones o 3, no más de eso. Y como le digo, sirvió para que Juan Marino se pusiera al día, digamos, con su tarea, con lo que tenía que hacer. Ahora, Ahora, si quiere, podríamos volver un hay poquito a otra lo que etapa, estaba realizando en Mampato, si le parece. sí, claro, Un poquito más adelante. ¿Hasta dónde trabajó en Mampato? Porque me parece que después Mampato pasa a realizar lo de Killer, ¿o no? claro, yo no, Killer es anterior a Mampato. Anterior, ya. Sí, Killer es anterior a Mampato. Killer es una aventura que hicimos con la misma persona, el chileno que se llama Vincenzo Cascino. Este era un joven italiano, avecindado en Chile. El papá de él es el que estaba en Argentina con una editorial. Él corría en moto y era amigo de mi cuñado, y conversando justamente él sabía de esta profesión mía de dibujante y guionista, y él fue el que me propuso este negocio de Argentina, que en el momento cuando digamos, asumió el gobierno militar, digamos, vio que el negocio de historieta era interesante y me dijo si podía, como tenía, digamos, todas estas aventuras de James Bond, los guiones míos, hacer Killer. Ahora, este era un agente secreto británico, es un James Bond, digamos, pero con la diferencia es que la cara era algo parecido a Charles Bronson. Yo nunca he dicho que es Charles Bronson, sino que se parecía. Sí, ¿Ah? tiene un parecido, ¿no? Claro, tiene un leve parecido. Pero en esa época, en los años 70, con su peluca y su bigote, era, digamos, era como el Bruce Willis de los 90, no sé, el rudo de la época. Así que me pareció que estaba bien la cara y lanzamos Killer con los mismos guiones que había escrito para James Bond. Ya. Habían pasado algunos años y nadie, bueno, era otra generación la que asumió Killer. Y partimos muy bien con Killer, se vendió bastante la revista, pero ¿cuál era el problema? Digamos, el hecho del cambio de gobierno, asumió la Junta de Gobierno y como que liberaron la economía para que se sincerara la inflación, que ya era muy alta, pero que además todavía no se normalizaba, es decir, no se sinceraba. ¿Qué pasaba? Nosotros sacábamos un número, se vendía bien, pero al próximo número nosotros teníamos un alza ya de 20% en el costo. ¿Qué pasaba? Que había un convenio con los suplementeros que venía de mucho tiempo, que todas las alzas de precio de las revistas, el primer número de alza, iba entero la diferencia de precio en favor del suplementero. Esto era para evitar que esta gente se descapitalizara, porque la mayor parte de los suplementeros las revistas las recibían a consignación. Ya. Y tenían que pagarlas cuando venía el cambio, ¿no es cierto? Ellos devolvían algunas revistas, compraban las otras y ahí liquidaban la diferencia. Ahora, el problema está que eso había sido un convenio que se había acordado para cuando las alzas eran una vez al año, porque en Chile antes las revistas subían, en enero aparecían los nuevos precios de la revista. Podían ser un 20%, un 15% y todo. Entonces, esa alta iba para el canillín, pero aquí no, aquí eran todos los números, y los números eran quincenales. Entonces, nos iba bien, vendíamos, pero resulta que lo que yo recaudaba me servía apenas para imprimir el próximo número. Ahora, yo esa vez me reuní con el presidente del sindicato de suplementeros, por lo menos de Santiago, para conversar
con él y le dije, mire, si ustedes no cambian esto y no nos acomodamos de otra forma, ustedes van a matar el cómic, porque nadie resiste, nadie va a estar trabajando para trabajar básicamente para ustedes. Entonces, yo creo que tenemos que ver cómo arreglar esto. Por supuesto que me dijeron que no, y no. Bueno, Killer se vendía bien, pero no generaba utilidades. Y yo ganaba por mis dibujos y por mis guiones, pero mi socio no. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al número 9 de Killer con muy buenas ventas, pero no ganábamos dinero. Es decir, yo tenía, digamos, obviamente el dibujo y el guión, pero mi socio no. Entonces decidimos terminar la revista. Cuando uno produce, digamos, una revista, siempre uno calcula lo que puede vender y se hace más o menos un 15, un 20% más. Esto significa para reposición en los kioscos, porque cuando alguien compra el número 4, después quiere comprar el 1, el 2 y el 3, entonces de ahí se va nuevamente entregando, digamos, a los suplementeros la revista. Esto era lo normal dentro del sistema. ¿Ya? Entonces mi socio Vincenzo cargó toda la revista en un camión, el Killer, que eran bastantes, porque eran 9 números, la devolución debe haber sido unos 30.000, 40.000 ejemplares, y los llevó a Argentina. Y cuando estaba descargando el camión, apareció un argentino que le preguntó qué era eso que estaba ahí. Entonces mi socio le dijo, esto es una revista que sacamos nosotros en Chile y estamos trayendo la... Entonces le dijo, ¿cuánto vale en esto? Entonces le dije, tanto. Y el tipo le compró el camión completo. Mire. Así que mi socio salvó, ganó plata, que de eso se trataba nomás. Y Killer es conocido en Argentina. Genial. La revista es conocida en Argentina porque por lo menos llegaron del orden de 4.000 o 5.000 ejemplares de cada número. Algo quedó en Chile, seguramente en algunas distribuidoras pequeñas en provincia, que la otra vez descubrieron, creo, unos kilos por ahí en Puerto Montt. Pero el resto se fue a Argentina y por eso la revista se hizo muy escasa acá. Y de ahí vino el interés entonces de Acción Comic de reeditar el Killer. Eso quería hablar con usted. ¿Cómo se suscitó ese puente con una editorial tan actual como Action Comics? Claro, a ver, pasó lo siguiente. Yo estaba limpiando una bodega aquí del departamento donde vivo y saqué unas revistas, pues yo compraba muchas revistas, por ejemplo, compraba Pilot, que es una gran revista belga, donde salía Asterix y Obelix, que es con muy buenos dibujantes, un estilo distinto al americano que usaba yo, pero yo estaba viendo las nuevas tendencias. Compraba Tantan también y compraba el Corriere dei Piccoli. Todo esto mientras yo dibujaba, ya era grandote, ya no iba a estar leyendo los cómics, me interesaban los dibujos. Y saqué la colección de Pilot, que tenía como 100 y tantos números o más. Y mi hijo, que tenía un compañero de colegio que era fanático del cómic, me dijo, mira, este compañero mío se puede interesar en las revistas. Total que apareció este muchacho acá, vio la colección de Pilot, llegaba a un acuerdo y se la llevó completa. Y él me dijo, yo tengo algunos conocidos, y además yo le mostré unos originales que tenía, y me dijo, yo tengo unos conocidos, me dijo, que se interesan en originales y me mandó a Moisés Jason, que es de cómic, también tiene una editorial, que fue el que reeditó Los Pasos de la Alborada, ¿Ya? Y apareció acá. Se llevó unas revistas, se llevó unos originales míos que estaba vendiendo, y él mandó a Claudio Álvarez, y apareció Claudio Álvarez por mi casa a ver originales. Estábamos viendo, digamos, unos originales que le estaba mostrando, y yo saqué un número inédito de Killer, porque nosotros terminamos el Killer en el número 9, pero cuando decidimos cerrar el número 9, yo estaba trabajando ya en el número 10, y tenía varias páginas hechas del número 10. En el hecho habían prácticamente 26 páginas hechas y 3 otras a lápiz. Entonces Claudio vio este Killer original, ese inédito, y me dijo, ¿usted estaría de acuerdo en que hiciéramos un convenio para editar esta? Sí, le dije, por supuesto. Entonces me dijo, ¿y usted puede dibujar las últimas páginas? Le dije, mira, yo estoy retirado del dibujo de muchos años. Había seguido dibujando, pero dibujando a lápiz, no así pasa. Le dije, pero sí lo dibujo a lápiz, lo puedo hacer. Entonces
quedamos de acuerdo en que yo iba a hacer los dibujos a lápiz y él se iba a conseguir alguien que entintara las últimas páginas. Ahora yo hice la portada, el dibujo a lápiz de la portada, y él consiguió, creo que Alan Robinson o alguien más, hizo la tinta y el color. Y salió este Killer inédito. Esa es la historia del... Ahora, como el Killer inédito se vendió bien y se, digamos, revivió este personaje, entonces después llegamos a un acuerdo con Claudio para reeditar los 10 números, esta vez en 5 tomos de 2 números cada uno. Y eso es lo que ha estado circulando. Ahora se agotaron queda solamente el primer tomo, lo otro se agotó. Pero además Claudio, bueno, con la autorización mía, hizo un convenio con un editor norteamericano de una empresa que se llama Pulp 2.0. Y el Killer se editó en Estados Unidos y se vende a través de Amazon. En el mismo formato, 5 tomos de 2 números cada uno. Y eso es lo que se ha estado editando. Ahora, dentro de las anécdotas, hubo un momento que hubo interés por hacer una película sobre Killer en Estados Unidos, porque da la casualidad que hay un actor húngaro de apellido Bronsky, que es igual a Charles Bronson, y usa el mismo peinado y los mismos bigotes de Killer. Yo tengo una foto de él. Él se tomó en Estados Unidos, en la editorial, una foto con el Killer hecho en Estados Unidos. Ahora, desgraciadamente vino la pandemia, y como esto era una compañía pequeña, es decir, no era una gran, no era la Paramount o algo, el proyecto quedó archivado. Yo no sé si alguna vez se va a activar o no, así que es una película. Yo ya me estaba preparando para partir a Estados Unidos. Además que hubiese salido ahí en un cameo suyo. Claro, a mí me llamó la atención porque hace poco salió, digamos, a través de Instagram, publicaban una revista de corte político, más bien, digamos, de todo este asunto de la Unidad Popular, una cosa así. Y decían que era el primer cómic que se había publicado chileno en Estados Unidos. Entonces, esto estaba pro Chile de por medio. Así que yo hice una publicación en Instagram y también en el sitio de Historieta, diciendo que no era efectivo eso, porque el Killer se editó hace 3 años en Estados Unidos. Entonces, de partida era falso de que esta historieta fuera el primer cómic chileno que se había editado en Estados Unidos. Pero como había que darle el toque político por el momento que estamos viviendo en este momento en el país, sacaron esto. Bueno, no sé cuántas personas habrán leído el desmentido mío, pero me acompañaron otras personas a través de internet certificando, digamos, lo que yo decía. Perfecto. Don Germán, usted, bueno, hubo un momento en que colgó los lápices, como dicen por ahí. ¿Cuáles fueron las razones por las que se alejó un poquito más de la historieta? Claro, lo último que hice yo a través de mi querido amigo Temo Lobo, fueron 2 historietas que hice para Fleetway en Inglaterra, que fueron 2 historietas esto poco después de terminar con ¿cómo se llama? Con Mampato. Entonces, bueno, en Mampato yo no seguí porque hubo cambio de director, se fue Vittorio Di Girolamo y llegó Lucas. Y la verdad que Lucas no mostró mayor interés en que yo trabajara con ellos, pues nadie me llamó, y yo tampoco, digamos, yo estaba decidido que yo había ido ascendiendo en Sokimich, ya era jefe de la división de estudios, asesoraba al gerente de ventas, estaba miembro secretario de la comisión de ventas del directorio, sí, tenía varios cargos, entonces ya no me quedaba mucho tiempo. Lo último que hice, como digo, estas 2 historietas para Fleetwood, que son unas historietas de guerra, pero el problema era, primero, una alta exigencia en cuanto a la calidad y todo, pero pagaban en libras esterlinas, y en ese momento la libra esterlina y el dólar estaban muy devaluados en Chile. Entonces realmente era un esfuerzo bastante grande por una retribución no muy grande. Ahora, a mí me interesaba desde el punto de vista profesional, pero ¿qué pasaba? En ese momento me tocó a mí asumir la gerencia general de una empresa, la fundición más grande que había en Chile en metales ferrosos,
Era una empresa que la habían comprado y recibido de la Corfo, todas estas empresas que estaban en manos de la Corfo, que fueron tomadas durante la Unidad Popular, estoy hablando del año 76, y que todavía estaba en manos de la Corfo, y el grupo Bulco la compró. Y como me conocían a mí, porque el dueño de Bulco había sido contemporáneo mío en la Universidad Católica, y mi hermano trabajaba con él, entonces me llamaron a mí y me dieron la gerencia general de esta empresa, con una muy buena renta. Pero era prácticamente, yo trabajaba 11 horas diarias en la fundición, porque había que hacerla prácticamente de nuevo. Entonces ya, la verdad es que seguir dibujando o seguir haciendo guiones ya le estaba robando tiempo a mi familia, que ya le estaba dando bastante poco por este trabajo que tenía. Porque yo tendría que haber seguido dibujando los sábados, incluso los sábados yo estaba, a veces la mitad de los sábados pasaba en la empresa. Entonces, de ahí, en forma natural, obviamente dejé de dibujar y dejé de escribir. Me absorbió totalmente la carrera de ingeniería, digamos, y después fui gerente de otras empresas, entonces ya no... Nos daba el Y, tiempo. claro, y coincidió después que el cómic fue perdiendo relevancia, ¿no es cierto? En la parte económica, sobre todo, porque eh, los dibujantes de la época mía, la época de oro del cómic, la gente que realmente dibujaba, que tenía producción, por ejemplo, el caso de Roberto Tapia, el caso de Hernán Girón, el caso mío, teníamos muy buenos ingresos. Es decir, nosotros podíamos vivir muy bien dibujando. Ahora, otros dibujantes eran muy buenos, pero tenían muy poca producción. ¿Por qué? Porque había mucha bohemia dentro de los, que más o menos corriente dentro de los artistas, sobre todo en esa época. Yo creo que hoy día me imagino que serán un poco más responsables. Pero había dibujantes muy buenos, el caso de Mario Gor, por ejemplo, pero que la producción era poca. Entonces ellos, digamos, no disfrutaban de ingresos muy altos, dibujar historietas. Ahora, yo seguía haciendo algunos monos, digamos, en mi casa, como para mantener un poco la mano y por entretenerme, porque el dibujo fue mi pasión desde muy niño. Pero había que enfrentar la realidad, y cuando uno tiene una familia, ¿no es cierto?, y quiere educar bien a sus hijos, bueno, hay que tener más responsabilidad y dejarse los gustitos un poco aparte. ¿Cuál es su visión en torno al cómic chileno, su desarrollo? ¿Cómo la ha visto usted, que, como bien lo dijo, pertenece a esa generación dorada del cómic chileno? ¿Cómo lo perfila? ¿Cómo lo ve en la actualidad también? Cuéntame un poquito de eso. No, ahora, yo creo que hay problemas porque de partida, digamos, el mercado de cómics se ha jibarizado. Obviamente porque en esa época no había mucha competencia, ¿no? La televisión estaba recién desarrollándose. Hoy día están las redes sociales, la televisión, internet, etcétera, etcétera. Eso ha afectado al cine, indudablemente. Entonces el cómic se ha visto afectado. Es lamentable porque yo encuentro que hay muy buenos dibujantes. Yo he estado siguiendo algunos dibujantes en internet, incluso le envié un listado a una de estas, a Superfest, le mandé un listado de dibujantes recomendándolo que los invitaran, porque he visto que hay muy buenos dibujantes. Y además con las técnicas que hay ahora de colorido, digamos, a través de computación, se obtienen resultados muy, muy buenos. Sí. Hay una niña, además, Argandoña, no sé si ustedes lo ubican, que también dibuja bastante bien, con la que siempre me encuentro en ferias porque me pasa a saludar. Yo la vi hace varios años atrás en una FIP. Ella me llevó su dibujo y yo le dije, mira, tú tienes, basta, le di algunas indicaciones, pero le dije, tú estás muy bien. Lo que tienes que hacer es seguir, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y la última vez que la vi ya está hecha y derecha y ya creo que está vendiendo afuera su dibujo. Hay talento, lo que no hay es mercado. Claro, el mercado es la dificultad. Claro, no hay mercado, es decir, hay mercado, pero es más chico que lo que había antes. Y por otra parte, los costos de producción se han elevado. Y al no haber mercado, antes, por ejemplo, James Bond vendía 80.000 ejemplares en Chile. Hoy día un James Bond a lo mejor va a vender 2.000, 3.000. Y resulta que ahí el costo de producción se eleva enormemente. Entonces hay que salir con una revista a 8.000, 10.000 pesos. Entonces, desgraciadamente, habiendo talento, habiendo empuje, habiendo editoriales como Acción Cómic, varias más, y como digo, mucho talento, pero
paisaje se ve un tanto desmedrado, no, cuesta pensar en sacar revistas. Yo ahora estoy en un proyecto que no puedo dar muchas luces, ¿no es cierto?, que puede ser un proyecto, digamos, de más masivo, y hemos hecho cotizaciones por 1.000 y 2.000 revistas, porque es una cosa que se va prácticamente a ser distribuida, digamos, masivamente, y ahí sí que los costos de producción son buenos. Pero resulta que si uno va y cotiza 100 revistas o 200 revistas, va a tener que sacar un cómic a 6.000, 7.000, 8.000 pesos. En el terreno de actualidad también no puedo despedirme sin preguntarle, ¿qué opina usted en torno a esta polémica que surgió en torno a la ilustración y los dibujos con inteligencia artificial? Bueno, yo creo que siempre se ha dicho que el hombre va a ser reemplazado por la máquina, pero eso es falso. A la larga, el hombre es el que diseña las máquinas. El hombre diseña las máquinas para no tener que trabajar él, ¿no es cierto? Eso ha sido, digamos, los grandes, los telares, los arados, el automóvil, y todos los aviones, es invento de los... Ahora, el hombre tiene que adaptarse. Ahora, se está coloreando por computación, ¿no es cierto? Existen estos computadores, ¿no es cierto? Los resultados son muy buenos. Y yo creo que los resultados a mano van a ser siempre más sorprendentes que los de máquina. Ahora, obviamente el colorido es muy bueno, pero siempre se puede lograr algo a mano, pero con más trabajo. Puede que una máquina pueda dibujar, ¿por qué no? Pero el hombre también puede seguir dibujando. Oiga, yo no creo que vaya a ser reemplazado totalmente. Ahora, los guiones, afortunadamente, yo creo que es difícil que los haga una máquina. Claro, aunque también hay una inteligencia artificial que están entrando también al terreno del guión, pero... Veamos los resultados. No, yo creo que es mucho cacareo esto. El computador, por ejemplo, reemplazó un montón de cosas que usaba el ser humano, pero el computador está al servicio del ser humano, no es antagónico. Perfecto. Yo creo que hay mucha publicidad con respecto a esto. Puede que yo esté equivocado, pero es mi manera de pensar. Bueno, usted ha trabajado en la ciencia ficción, ¿no es cierto?, en la aventura, en el western. Me imagino que hay otros géneros que se me están quedando en el tintero, el pulp. ¿Hay algún género que le gustaría explorar que no lo ha desarrollado nunca o le hubiese gustado desarrollar? Bueno, en general, bueno, a mí me gustaba el espionaje, pero en guerra me hubiera gustado hacer más cosas. Pero hice esas 2 historietas que me gustaron mucho, la que hice para Fleetway, porque es entretenido. A mí me gusta dibujar aviones, tanques. Yo cuando chico hacía muchos cómics de guerra y tenía revistas que compraba para ver los tanques, los rifles, los aviones y qué sé yo. Y lo otro que hice cuando chico también, que nunca me tocó hacer como ilustrador, historietas de piratas. Y yo aprendí a hacer los galeones, estos piratas, y los dibujaba bastante bien. Bueno, a través de fotografía los fui aprendiendo. Y era entretenido, me gustan los barcos, eso. Mire qué interesante, Mira, a lo mejor ahí hay una beta que todavía queda por explorar. Bueno, don Germán, la verdad ha sido un tremendo honor para mí. Yo sé lo mucho y la relevancia que usted tiene para los dibujantes y los desarrolladores de historieta a nivel nacional. Y obviamente esos pergaminos están más que validados. Me gustaría saber si tiene algunas palabras al cierre para todos los que nos están escuchando antes de despedirnos. Bueno, primero darles las gracias a ustedes por mostrar interés en mi trabajo. Como yo fui uno más de una generación que dejó alguna huella dentro del cómic chileno, digamos, entre los cuales destaco a Marigol, Abel Romero, bueno, Temo Lobo, Lincoln Fuentes, Máximo Carvajal. Me ha tocado la fortuna de ser, digamos, uno de los que ha vivido más tiempo por el hecho que yo era muy joven cuando empecé a dibujar y de las personas que estoy hablando ya eran hombres hechos y derechos. Ahora, el cómic me marcó a mí definitivamente. Primero fue un medio de sustento que me permitió sacar adelante a mi familia de muy buena forma. Me produjo, me entretuvo también, porque yo la verdad que gozaba dibujando cómics. Creo que hice una labor y dejé algo, ¿ah?
no tan fundamental, pero creo que a través de mi aporte a la historieta nacional, y algunos me van a recordar por eso, y me siento satisfecho realmente de lo que logré. Tal vez habría podido lograr más porque tuve una oferta para irme a Estados Unidos en un momento, pero dado que tenía, digamos, estos niños, hijos pequeños, eh, no tomé la oferta. Era una oferta de una editorial norteamericana, digamos, de Nueva York, que Mm. quería entrar en el camino del cómic, entonces se interesaron por el hecho de que yo era guionista, era dibujante, y podía también conectar con otros dibujantes latinos, ¿no es cierto?, como para hacer algo allá. Pero desgraciadamente no quise trasladar a mi familia, porque me parecía que era un impacto bastante fuerte. Mm. Sí que es algo que me quedó dando vueltas, pero no, pues, no lo hice, ¿no? Bueno, don Germán, la verdad ha sido, como decía, un tremendo honor. Ha sido muy entretenida la conversación, breve porque sé que tiene un trabajo bien extenso que ha realizado durante todos estos años. Espero que en un futuro a lo mejor podamos volver a conversar y indagar en algunas cosas que se nos quedaron pendientes. Así que Ya, por supuesto, estoy a disposición de usted, ha sido muy amena la charla, espero que haya cumplido con el objetivo que ustedes se planteaban y podemos vernos a futuro sin ningún problema. sí, de todas formas, y pronto lo vamos a contactar, don Germán, también para también mostrar dentro esta edición de video alguna de sus obras en digital. Así que le mando un gran abrazo y que esté muy bien. Saluda a toda su familia también y nos estamos viendo muy pronto. Igualmente, gusto saludar. Adiós.